Bienvenidos hermanos, espero que la estén pasando bien en sus casas o donde sea que estén mirando este video y les damos la bienvenida a este nuevo devocional semanal de la Iglesia del Nazareno Puerta Abierta. Siguiendo con el tema de la semana anterior, estamos hablando sobre la vida del apóstol Pedro. Esta vez vamos a hablar sobre donde Jesús fue moldeando al apóstol Pedro. Podemos ir a Mateo 14, del 22 al 33. Vamos a leer esos versículos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. En estos versículos podemos ver cómo Jesús manda a sus discípulos a la barca para que vayan a otra orilla, mientras él se queda orando, teniendo un tiempo a solas personalmente con Dios. Bueno, como para dar un poco de contexto, justamente antes de esto, hace muy poco, Jesús se había enterado de que su primo Juan el Bautista había sido decapitado a orden de Herodes, digamos. Y bueno, siguiendo con los discípulos, vemos como ellos van en la barca, se adentran en el mar, digamos, y empieza a verse un temporal. Empiezan a haber muchas nubes, mucho viento, mucha lluvia. Y al cuarto de días, después de todo este temporal, vemos como Jesús se acerca a ellos los que están en la barca. Es decir, Jesús caminando por el medio del agua, por el medio del temporal. En ese momento los discípulos se asustan porque no esperaban ver a nadie en medio del mar con la tempestad que había, ¿no? Pero Jesús le indica que es Él y que no teman. En ese momento, Pedro le pide a Jesús que le permita acercarse a él. Y Jesús le dice que vaya. En ese momento Pedro se baja de la barca, pisa el agua y empieza a caminar sobre la misma. Pero en un momento Pedro quita su mirada de Jesús y se ve envuelto en su entorno y le agarra miedo nuevamente. Es decir, Pedro estaba caminando en el medio del agua, en medio de una tormenta brutal, por así decirlo. Y Pedro, o sea, quita su mirada de Jesús y se empieza a enfocar sobre estas cosas que no, él no podría hacer por su cuenta, y empieza a darse cuenta de toda su realidad, digamos, de su entorno. En ese momento es cuando Pedro empieza a hundirse. Y en ese momento también Pedro le pide a Jesús para que lo salve. Y en ese momento Jesús inmediatamente le agarra en la mano, lo saca del agua donde se estaba hundiendo y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después vemos que los dos se suben a la barca y en ese momento el viento se calma. Y ahí es cuando todos los discípulos adoran y reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Vemos acá como Jesús pone a prueba la fe de Pedro en una situación crítica. También vemos como Pedro, con su gran fe, logra caminar sobre el agua. Pero al quitar su mirada de Jesús y fijarla en sus alrededores, en su realidad, este pierde su fe y comienza a hundirse. Clama a Jesús por ayuda y este lo socorre. Jesús es la fuente de nuestra fe, nuestra agua de vida. Nosotros creemos en Él y que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a salvarnos. Estos actos de obediencia que agradan a Dios son los que son producidos por nuestra fe. Somos seres imperfectos, como lo fue Pedro, y Jesús está siempre dispuesto a socorrernos, pero Él quiere que ante situaciones adversas tengamos nuestra mirada puesta en Él,
porque no importa nuestra realidad cuando lo que hacemos está en su plan y en nuestro propósito. Bendiciones, hermanos, espero que les haya gustado este devocional y les deseo muchas bendiciones.